va indicando. Amén. Bueno, hermano, pues vamos a abrir la palabra del Señor. Por favor, estamos viendo el libro de los Corintios. Amén. El día jueves el hermano Juanito estuvo compartiendo un poco sobre este capítulo, pero quiero aclarar algunas cosas que son para nuestra edificación. Amén. ¿Estamos preparados? Por favor, preparen la lectura de 1 de Corintios capítulo 3. ¿Cuáles eran los motivos de que Pablo escribió esta carta? ¿Sabe cuáles eran los motivos? Corregir males que estaban afectando a la iglesia. Corrigió Pablo también para responder a preguntas que le hicieron al apóstol acerca de algunos temas importantes. Establecer principios para el culto público y exponer con detalle la doctrina de la resurrección, porque ellos no la comprendían, esta enseñanza. Y sabe una cosa, que las causas por las cuales hay divisiones en una iglesia, ¿sabe cuáles son? Gente que desconoce el verdadero mensaje de la cruz de Cristo. Porque si Cristo los ha salvado, si Cristo ha hecho un cambio en sus vidas, ¿sí?, ellos estaban en un problema de división. Pero recuerdan los 2 primeros capítulos que vimos, que había partidismos y se ponían el nombre de cada siervo, ¿verdad? Se ponían el nombre de cada uno. Entonces vemos que esto causaba división. Y también otra cosa, que estaban mezclando sabiduría humana, ¿sí?, para poder predicar el evangelio, pero la sabiduría de Dios era diferente. También lo comentamos. Ellos también desconocían el ministerio del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes que dice Pablo que cosas que antes no se escuchó ni ojo vio, Dios nos las reveló a nosotros por medio de su Espíritu a nuestro espíritu? Amén. Y vemos también que la sabiduría de Dios nos la revela a nosotros, a nuestro espíritu. Y entonces vemos que termina el capítulo 2 con el hombre natural y el hombre espiritual. Esto nada más es como un resumen, hermano, ¿sí? Un resumen a lo que estuvimos viendo, para que no se nos olvide de qué habla el capítulo 1 y el capítulo 2 de Corintios. Pero ahora vamos a entrar al capítulo 3, y ahí hay algunas consecuencias de las divisiones. ¿Sabe cuáles eran las consecuencias en el capítulo 3? Dice que el crecimiento espiritual de la iglesia se detuvo. Se detuvo, ¿sí? Entonces, por causa de las divisiones. Siempre en una iglesia, cuando hay divisiones, no se avanza. No se avanza, como que se estanca, ¿verdad? ¿Sí? La marcha de la iglesia. Y también vamos a ver en este capítulo la pérdida de las recompensas. Cómo una iglesia dividida se puede estar perdiendo las recompensas que Dios tiene para nosotros. Cómo Pablo, ¿verdad?, disciplina esa situación, ¿sí? Lo vamos a ir viendo en el capítulo 3. Por favor, vamos a leer el verso 1 en adelante. ¿Todos lo tienen? Pues veamos, dice así la palabra del Señor. De manera que yo, ¿quién está hablando? Pablo, ¿verdad? Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos que Pablo se prepara para explicar las razones por las cuales él quería hablarles. Y vimos que el hombre natural, vimos otra vez,
El hombre natural es aquel que no sabe nada de Dios. Es el inconverso, ¿verdad? Que para él las cosas de Dios le parecen locuras, ¿de acuerdo? El hombre inconverso no le interesan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tiene su entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Y entonces no le permite poner su corazón en las cosas de Dios. Ese es el hombre natural. Pero el hombre espiritual, dice en el 2:15, de ahí un ladito, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre espiritual es aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo. Una cosa es que el Espíritu nos guíe, ¿sí? Y otra cosa es que nosotros nos dejemos guiar por él. Es muy diferente. El Espíritu de Dios siempre está presto para ayudarnos, pero nosotros tenemos que tomar esa resolución para dejarnos guiar por el Espíritu. Y dice Pablo, de manera que ustedes, dice Pablo, está hablando acerca de la falta de madurez que había en ellos. Entonces dice, hermanos, mi hermano, cuando dice aquí hermanos, no se trata de gente que apenas empezaban el camino, no. Eran hermanos en la fe. Ellos ya tenían conocimiento, estaban enriquecidos en dones. Y le dice, hermanos, quiero hablarles, pero no puede hablarles porque había un impedimento. ¿Cuál era? La falta de madurez. Entonces, es lo que decía el apóstol Pablo, no puede hablarles como espirituales, como a gente que discierne las cosas de Dios, sino les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Mi hermano, ¿cuál es la diferencia de un hermano espiritual y un hermano carnal? Sí. Porque hay varias cosas muy, muy interesantes ahí. ¿Sí? El hombre espiritual es aquel desde que creyó tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿Está de acuerdo? Sí, amén. Así es lo que dice Pablo en Efesios: desde que creíste recibiste al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo lo conduce, pero usted debe dejarse conducir por él para que haya un cambio en sus vidas. Y entonces vemos que el creyente espiritual es el que ajusta su mente a la mente de Cristo. ¿Cómo quiere Dios que pensemos las cosas, verdad? Porque a veces nosotros pensamos conforme a nuestra voluntad. A veces Dios nos habla y podemos decir, no, es que no es así, ¿verdad? A veces nosotros no estamos muy de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos pide. Y entonces vemos, hermano, que el espiritual no solamente es en algunas cosas, sino en todas las cosas de Dios. ¿Sí me explico? No solamente tomar unas cosas que me convienen y otras no. No, el espiritual, el que es guiado por el Espíritu, acepta las cosas que son de Dios. ¿Sí? Y dice que el carnal, ¿sí?, es aquel, hermano, que todavía anda conforme a sus deseos. Es aquel que todavía anda con sus malos pensamientos y sus malas acciones. O sea que el carnal es un hombre que tiene a Cristo, que recibió a Cristo, que creyó en Él, en su salvación, y que lo tiene dentro de Él, pero ahora empieza Él a caminar conforme a lo que Él desea. A veces el hombre carnal es aquel que desea, no sé, algo que va en contra de la voluntad de Dios y sabe que está mal, pero lo desea, o sus malos pensamientos vienen a él, ¿sí?, o sus malas acciones. Cuando alguien comete una mala acción, quiere decir que todavía anda conforme a su amén, hermano. Entonces no podemos a veces someternos a ella, ¿sí? Maito Juan nos hablaba el jueves y nos decía acerca de que algunos, ¿sí?, piensan de una manera muy diferente a lo que dice la palabra del Señor. Y a veces, mi hermano, no se puede a veces hablar, porque mucha gente a veces se espanta. Dice Pablo, no le puede hablar como
espirituales. Pero hoy en día, hermano, usted se da cuenta, los predicadores ya no quieren hablar del pecado. Dicen, oye, no, porque los espantas. Ya no les hables del infierno, porque ya no van a venir a la congregación. Hoy eso están enseñando los predicadores. Pero ¿cuál es el verdadero mensaje del Evangelio? ¿Sí? Que el hombre tiene un problema con Dios. ¿Sí? Que el hombre tiene un problema legal, porque él heredó el pecado de Adán, y de esa manera dice que pasó a todos los hombres. Y por tanto el hombre que no tiene a Dios está en una condición de juicio delante de Dios, está alejado de los pactos y no tiene esperanza de él. Entonces hay que hablarles y decirles que Cristo vino para salvarlos, para darles vida eterna. Ese es el mensaje de salvación, y hoy es lo que hoy no se predica. Y Pablo como que le estaba diciendo, mire, no les pude hablar así como hermanos, como espirituales, porque ustedes todavía, dice, están en pleitos, ustedes todavía hay celos, entre ustedes hay contiendas, dice, ¿sí? Porque cada quien pensaba de forma diferente, pero no ajustaban su mente a la mente de Cristo Jesús. Y dice que eran como niños en Cristo. A ver, hermano, dígame unas características de un niño. ¿Qué hace un niño cuando juega con el otro niño? Están contentos, ¿no? Están los dos bien contentos. Pero ¿qué pasa cuando alguno no está de acuerdo con el otro niño? ¿Se berrincha? ¿Se enoja? Y si hay otros niños jugando, ¿qué les dice? Tú ya no juegas conmigo. Agarra sus juguetes y va con el otro niño y dice, vamos a jugar. Pero a él ya no lo invitamos. Así es, hermano. Así parecido estaba. Porque había partidismos ahí adentro. Por eso Pablo les dice, les tuve que hablar como a niños. Dice Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño. Pero ahora que soy adulto, cambia su pensamiento. Así dice Pablo. Entonces a un niño se le tiene que dar de beber, ¿qué? Leche. Entonces, bien, hermano, es algo que hay niños en la iglesia, sí, hay todavía niños, ¿verdad? Pero a veces estos niños, en vez de tomar lechita, ¿sabe qué hacen? Quieren un bistec, quieren alimento sólido. Y si la madre le dice, no, yo no te puedo dar eso de comer porque te va a hacer daño, sí, todavía no lo digieres, ¿no es así? Entonces Pablo les decía, ¿cómo les puedo yo hablar cosas más? ¿Sí? Si ustedes todavía se comportan como niños, yo no les puedo hablar acerca de los últimos sucesos, de la venida de Cristo, de todo lo que va a suceder, porque todavía no lo pueden asimilar, todavía no quieren salir de esa ley. Y ellos estaban ahí en esa situación, que se comportaban como niños en Cristo. Dice Pablo que debemos ser niños en qué? En cuanto a la malicia, ¿verdad? Sí. Un niño cuando se enoja, mira, al rato de otra vez andan juntos, no es así. No le dura el enojo, hermano. ¿Sí? Al rato lo busca y dice, ¿qué te vas a jugar otra vez? Te presto mis juguetes y andan otra vez juntos. Aunque la mamá ya se pelearon, porque su hijo le pegó al otro, no es así. Pero los niños siguen jugando, hermano. Pablo, debe de ser así. Si entre ustedes, ¿verdad? Hay contiendas, dice Pablo, pues olviden todo esto. Y otra vez vuelvan a ser niños, ¿sí? En el amor del Señor. ¿Bien? Y dice más adelante, porque les di a beber leche, eso es lo que le estaba comentando, y no vianda, o sea, no alimento sólido. ¿Por qué? Porque no son capaces, ni son capaces todavía de retenerlo. Recuerdo que un hermano, estábamos en rudimento, y los hermanos que estaban en el discipulado, pues eran gente que apenas estaban caminando, esos hermanos apenas estaban comprendiendo la palabra del Señor.
Y viene el hermano, que ya estaba preparado, ya tenía mayor conocimiento. ¿Y qué cree, hermano? Que les da un bistec a los hermanos para comer. ¿Sabe de qué les habló, hermano? No, les habló de la cuadridimensión de Dios. Y yo dije, pues, ¿qué es eso? Muchos de aquí a lo mejor todavía no lo comprendemos, ¿no? ¿Cuál es la cuadridimensión de Dios? ¿Sí? Muchos dicen, pues, ¿cuál es? Mi hermano, un ejemplo tan sencillo. Es Dios. Y Dios se revela en ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿O no es así? Esto es parecido como el agua. Dios es como el agua. Pero el agua usted la puede ver líquida, sólida en el hielo y gaseosa como vapor. No es así. Pero es un solo elemento. ¿No? Es así Dios. Es Dios así, hermano. Es uno. Pero se revela en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Era así de fácil. Pero a veces los hermanos dicen, no, pues yo no conozco qué es eso. No, hermano. Con este pueblo no, dice, les tuve que dar todavía leche y no un alimento sólido, porque no son capaces, ni son incapaces todavía, porque aún, dice en el verso 3, ¿son qué? Carnales. Y aquí están las características de una persona, ¿sí?, que anda en la carne. Pues habiendo entre ustedes, ¿qué había? Dígalo fuerte. Celos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué es un celo? A ver, dígalo. ¿O aquí no hay celosos? ¿Aquí nada? No. Nadie es celoso, ¿verdad? Mayormente cuando llega el esposo tarde, ¿verdad? Y en vez de decirle, ¿ya llegaste, amor? Le dice, ¿con quién andabas? Y luego les pregunta uno, no, pues ¿cómo? Sí, es que a veces hay que echar mentira para sacar verdades. Sí, se mueven. Mire, hermano, un celo es un sentimiento profundo de envidia. ¿Hay envidias, hermano? ¿En las cosas del Señor hay envidia? Y mayormente contra otros, hermano. ¿Sí? ¿Recuerdan de Esteban? ¿Cómo él, hermano? Hablaba la palabra del Señor, dice que le tenían envidia. ¿Sí? Deme otro ejemplo de envidia. Usted que lee la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes de José? ¿Qué tenían sus hermanos contra José? ¿Por qué? ¿Por qué era bien chismoso? No, mire, porque José le decía a su papá todo lo que hacían sus hermanos, ¿verdad? Sí. Pero él tenía un trato especial con su padre. Y de eso, sus hermanos tenían mucha envidia. Entonces vemos que es algo que está dentro de su cerebro. Y tiene que salir a flote. Cuando hay un celo fuerte dentro de uno, va a haber, ¿sabe qué va a haber, hermano? Contiendas. ¿Sí? ¿Y qué es una contienda, hermano? ¿Mande? Entonces, fíjese, es la consecuencia de los celos, hermano. Cuando hay celos, ¿en qué acaba una discusión entre una pareja? Contienda, ¿verdad? Sí. Y a veces se tiende a una violencia externa. Que a veces no es cierto, ¿verdad? Y el hombre no sabe ni cómo defenderse. Y luego lo que hace. Golpes. Sí. En vez de platicar, de decirle, no, mira, pasó esto, lo otro. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que dentro de la iglesia los celos también se vuelven en contiendas. Y lo más triste es que luego cada quien hace su partido, ¿no? Y dice, no, vente para acá conmigo y estás de acuerdo conmigo y otros con otro y resulta que se hacen partidos. ¿Y qué dice Pablo?
que terminan en ¿qué? En disensiones. ¿Qué es una disensión? ¿Dónde? ¿Sí? Es una falta de acuerdo. Que no se ponen de acuerdo en las cosas de Dios. Entonces uno está a lo mejor trabajando en músicos, otro está trabajando en discipulados, otro está trabajando en mujeres. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano, cuando hay celos? Que cada quien jala agua para su molino. No, que es más importante la alabanza. Y otro dice, no, es que la alabanza sí, pero es más importante la oración. Sí, porque sin oración Dios no hace nada. Y otros dicen, no, hermano, es que es más importante el servicio. Y entonces, mire, eso hace que se vuelvan ese tipo de partidos. Pero aquí no hay, ¿verdad, hermano? Aquí no hay. Entonces, esto nada más lo hay en otras iglesias. ¿Sí? Dice Pablo, entonces vemos que andaban en contiendas, disensiones. Dice Pablo, esto no es andar en la carne y andan como hombres. Eso es lo que se hace afuera. Y como gente que viene de afuera, entonces trae este tipo de aprendizaje, ¿verdad? Lo que aprendieron allá afuera, dice Pablo. Si acaso no son carnales, no se dejan conducir por su carne, ¿sí? Entonces vemos que la carne equivale a un modo humano de cómo nos comportamos. Eso es lo que es. Andar en la carne, queremos cosas. Entonces vemos que en este capítulo Pablo les está diciendo cuáles eran los motivos por los cuales ellos estaban dando evidencia de andar en la carne cuando había este tipo de problemas en la iglesia. Cuando usted vea esa situación, hermano, de alguien, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Seguir su partido o hacerse un lado? Perfectamente, orar por ellos. Yo recuerdo un hermano, mire, este hermano sí tomó una decisión fuerte. Estamos en una iglesia y llegó el hermano, yo iba con otro hermano, íbamos dos, y el hermano nos sale al encuentro, era un hermano muy platicador. Estamos platicando y de repente sale en la plática y dice, ¿qué crees, hermano? Porque veía otro hermano que venía, era un pastor. Dice, ¿qué? Dice, no, viene el pastor. Dice, ¿qué pasa? No, es que no. El pastor ya tuvo un problema y empezó a sacar lo que traía. Pero ¿con qué finalidad nos lo estaba diciendo? Para que nosotros también estuviéramos en contra del pastor. Porque a veces sí pasa, ¿verdad? Ustedes se acercan a los hermanitos, alguien se acerca, ¿sí qué crees que me pasó? Que el hermanito fulano o la hermanita fulana me hizo esto. ¿Cuál es la finalidad? Y a veces no es cierto. Porque hay tres verdades, lo que yo he aprendido de verdad. La verdad de uno, la verdad del otro y la verdad de Dios. Hay tres verdades. Entonces no podemos dejarnos guiar por lo que nos están diciendo, ¿no? Hasta que usted lo vea. Y cuando este pastor llegó, se nos acercó y el hermano nos dijo todo lo que había pasado con él. ¿Qué cree que le dijo el hermano que estaba a mi lado? El pastor nos saludó. Dice, pastor. Dice, sí, quiero hablar con usted. Sí, dime. Este hermanito quiere hablar con usted. Arreglen sus cosas, por favor. Nos dejó, hermano. Ahí se arreglaron. Yo creo que así debe de ser honestos y decir, si tienes algo, ve y arréglate con el hermano. Sí, ve y habla con él. Porque si él reconoce, has ganado a un hermano. Entonces es la forma de cómo debemos arreglar nuestras situaciones, hermano. No debemos hablar en contra de los hermanos. No, al contrario. Acérquese a él. Hable con él. Y si usted lo ofendió, pídale perdón. O si él lo ofendió, hermano, mira, a veces tenemos que humillarnos para pedirle perdón. ¿Amén? Porque dice que si usted hace esto, va a ganar al hermano para Cristo. Así dice la palabra del Señor. Amén. Pero los veo serios, hermanos. Serios. ¿No? Bien. Sí. Y luego miren, ¿en qué terminaba esto? ¿Sí? Porque dice, porque diciendo el uno,
decía uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Dice, y no andan en la carne, dice, no son carnales. Dice, ¿cómo había esos bandos, ¿verdad?, dentro de la iglesia? A mí me gusta cómo predica Miguel. Otro dice, no, a mí me gusta cómo enseña Joel, ¿sí?, bien trazadito sus estudios, ¿sí? Pero a mí me gusta cómo predica Rafa, bien, hermano, ¿sí? Mire, hermano, a veces así pasa. Y Pablo les está diciendo, miren lo que dice. ¿Qué pues es Pablo? Así dice, ¿verdad? ¿Quién era Pablo, hermano? Como diciendo, ¿qué soy? ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? No está diciendo quiénes son, sino qué es. ¿Sí, hermano? Aquí hay una cosa diferente. Una cosa es quién es y otra cosa qué es. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y él dice, únicamente servidores. No hay otra cosa, hermano. Así igual, todos los que estamos aquí sirviendo, no es lo mismo. ¿Sí? Es fulano, servidor de Dios. ¿Sí? Y Pablo, mira, hermano, Pablo fue el que fundó la iglesia. Pablo fue el que la edificó. Pero ¿qué hizo Apolos? Según lo que vamos a leer más adelante. Dice Pablo y Apolos solamente son servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Amén. Entonces, mira, hermano, Pablo, ellos nada más fueron el medio por los cuales usted creyó en Cristo Jesús. Aquí hay hermanos que también le comparten a otros, y no quiero decir, ay, es que el hermano es mi padre en la fe. No es cierto, hermano. Solamente son servidores. El único padre es Jesucristo, hermano. Es Dios, hermano. No debemos decir eso. Que son, pues solamente fueron los que nos anunciaron la salvación, pero la salvación viene de Jesucristo, hermano. ¿Sí? No viene por los hermanos. ¿Sí? Y entonces dice, y a cada uno le concedió, uno concedió el Señor. Yo planté, o sea, él puso la semilla, Pablo, a la iglesia. Y dice, y Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Así es, hermano. Entonces veamos, si usted ve en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, por favor, si quiere leerlo, por favor, ayúdenme. ¿Qué hizo Pablo, por favor? Alguien que lo lea fuerte, por favor. Uno lee, por favor, nada más el primer verso del capítulo 18, y otro, por favor, me lee, si me hace favor, en el Hechos 19, capítulo 1 también. ¿18 qué, pastor? 1. 18, 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló... Ahí está, sí. ¿A dónde fue Pablo? A Corinto. Después que venía de Atenas. ¿A qué fue? A levantar la iglesia en Corinto. Amén. Y en el 19.1, ¿qué dice? Sí, léelo, por favor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis a Sí, porque es otra cosa. Entonces veamos, Pablo fue el que le sembró la semilla, pero Apolos ya estaba ahí en Corintios, ¿qué? Pregando la palabra, o sea, dándole crecimiento. ¿Sí? Veamos los dos cómo trabajan, hermano. Por eso, mire, aquí los que sirven, los que van a servir, hermano, son colaboradores. Amén. Amén, hermano. Colabora uno con el otro. ¿Y cuál es el final? ¿Sí? La edificación de la iglesia. Amén. Amén. Solamente somos eso, colaboradores, dice la palabra del Señor. Dice así que el que planta, dice así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que es Dios el que da el crecimiento. Mi hermano, todos aquí tenemos diferentes dones, pero ¿cuál va a ser la evidencia de que su don sea prosperado? ¿Cuál cree que sea?
un don. ¿Sí? Unos en servicio, otros en cantar, otros en enseñar. ¿Sí? Pero su crecimiento, ¿sabe de qué va a depender? De Dios. Cómo usted se entregue a Dios, de esa manera su crecimiento se va a hacer notorio. Así es. ¿Sí? Porque si usted quiere, ¿sí?, que lo reconozca, no se va a poder más, si no es a través del buen testimonio que usted está dando. Por eso, mire, el ser cristiano no quiere decir que usted hable de Cristo, no. El ser cristiano es dar testimonio de Cristo. ¿Sí me explico? Porque el Señor les dijo, ustedes me serán testigos. Primero fue, les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. ¿A dónde? A Jerusalén, Samaria y todo el resto del mundo. Y después Él les dijo, ustedes van a ser mis testigos. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que ustedes van a ser el testimonio de ese Evangelio. Ustedes van a ser, ¿sí?, que yo me refleje en ustedes para que el mundo los conozca. Eso es ser un testigo, Sí, amén. ¿sí? Un testimonio vivo delante de Dios. ¿Sí? Entonces, no, hay que ver qué responsabilidad tan grande es el ser cristiano. Porque cristiano, pues podemos hablar de Cristo, pero fíjense que sus hechos hablan más que las palabras. ¿Usted lo cree? Sí, amén. Sí, hermano. Ustedes lo ven, todo lo que hace Dios en ustedes, la gente va a creer en el Evangelio. ¿Sí? Y luego dice en el verso 8, y el que planta y el que riega, ¿son qué? Son una misma cosa, hermanos. Nadie es mayor ni menor, hermano. Nadie es mayor que el que predica aquí arriba, ¿sí?, como aquel que está sirviendo allá abajo, hermano. Eso es lo que dice la palabra. No es mayor, hermano, el que está aquí o el que está cantando o el que está tocando. Dice Pablo, no. Porque el que planta y el que riega son una sola cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así es. Vean esto, hermano, mire, si Dios nos permite trabajar en su labor, ¿de quién es la obra, hermano? Siéntase honrado, hermano, de que Dios le está invitando a que usted venga y sirva. Porque no se lo va a hacer al hombre, se lo va a hacer a Dios, hermano. Si usted siente el deseo, ven la invitación para todos, tiene el deseo de venir y servir en la alabanza, venga, hermano. Tiene la libertad, ya gracias a Dios que nos regalaron ya una consola, ¿verdad? Por eso oye medio diferente y tenemos estos micrófonos también, que ahora sí ya los podemos traer, ¿verdad? Mi hermano, ya hay un poquito más de cosas y vamos a comprar otro teclado, porque mi hermano tiene el deseo de, hermano. Sí, ya estoy comprometiendo, hermano, estoy comprometiendo. ¿Sí? Mi hermano Juan dijo que quería, ¿no?, tocar. Aquí hay, hermano, yo va a ver otro teclado, el hermano Lalo también. Va a haber maestros que les enseñen, hermano, para que tengamos un buen grupo de alabanza. Amén. Entonces, valga de comercial. Sí, amén, aleluya. Entonces dice que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Por eso les comentaba que su labor hacia Dios va a depender de cómo ustedes busquen de Dios, cuánto se dejan guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que va a marcar la diferencia en cuanto a su crecimiento. No en cuanto es lo que hacen aquí, no, cuánto es lo que Dios está haciendo a través de ustedes. Ahí se va a ver la diferencia. ¿Sí? Y dice en el verso 9, miren, ¿por qué nosotros somos qué? Colaboradores de Dios. Nada más colaboramos, hermano. Dios, si nos está dando la oportunidad de trabajar en su obra, solamente colaboramos con Él. ¿Sí? No somos señores de la iglesia. No. ¿Sí? No somos autoridad. No. Somos solamente una autoridad delegada de parte de Dios. Amén. Y dice, ¿y ustedes sois qué?
Labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué es una labranza? A ver, hermano, Dios. Una tierra. Una tierra, ¿verdad? Que tiene que trabajar en el campo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces dice que ustedes colaboran, dice, porque ustedes es la labranza de Dios. Este es el campo donde Dios quiere trabajar. Ahí ustedes conocen todo el sistema para sembrar y cosechar. Más o menos tenemos algo de eso, bueno, de luz, ¿verdad? Sobre cómo se lleva toda esa labor. Pero ¿sabe una cosa? Que la labor lleva un tiempo, hermano. Sí, el hombre va y siembra como Pablo. Y el otro, ¿qué hace? Pues le da seguimiento, pues va y quita la hierba y empieza a dejar el campo bien. Pero Dios manda el agua para el crecimiento. ¿Sí? Es así. Entonces el hombre hace su parte, pero Dios hace lo demás. Y entonces una vez que ya se da la semilla, ya que da su fruto, entonces ¿quién se regocija? Todos, ¿verdad? Tanto el que siembra como el que cuidó de la parcela, y Dios se goza más por el fruto que se da. Esto es lo que debe de haber en la iglesia, que se vea el fruto que Dios está dando, pero que sea Él el que esté trabajando en nosotros. Amén. Nosotros debemos vernos menos y debe de ver más Dios. Amén. Amén. Y también dice que es un edificio de Dios. También un edificio tiene su tiempo, ¿no? Para edificar. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo es el fundamento, ¿no? Dice en el verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Cuál fue la gracia que le dio Dios a Pablo? Me lo dice adelante, ¿verdad? Como perito y arquitecto. ¿Sí? ¿Sabe qué es un perito y un arquitecto? Es alguien que se dedica y tiene, ¿no?, para construir, ¿no es así? ¿Sí? Entonces vemos, dice Pablo, Dios me ha dado esta gracia para poder edificar, pero puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cuál es el fundamento para poder edificar? Cristo. Cristo es el fundamento, ¿eh? Cuando una persona va a construir una casa, un edificio, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tener unos buenos cimientos, ¿verdad? Un buen fundamento. ¿Para qué? Para que pueda resistir o no. Entonces, mire, usted está ¿cómo le diré?, edificando, y tiene que serlo sobre ese fundamento, en Cristo Jesús. Pero la diferencia va a ser cómo está edificando. ¿Cómo está edificando? Porque mire, cada uno somos diferentes. Usted está edificando su casa, una casa espiritual, y usted ve algo en una forma física. Cuando una persona se pone a hacer una casa, no llega y dice, pues a ver, pon ahí tabique, a ver qué sale, ¿verdad? A ver, antes pone ahí, pero oye, los cimientos así, sin cimientos, ya, vámonos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que dice, oye, pero se te va a caer. No, mira, aquí le ponemos esto y empiezan. Y así a veces se va. No es así la construcción. Cuando usted, hermano, primero va a construir una casa, ¿sabe qué hace? Primero la tiene en su mente. Y dice, yo quiero una casa así, que tenga 3 recámaras, que tenga una sala, que tenga un comedor, cocina, que tenga todo lo que yo necesito. Y usted la está visualizando, hermano. Dice, así lo voy a hacer primero, Dios. Y entonces usted consigue, lo primero que hace es conseguir, ¿sí?, una persona que le ayude y que le oriente cómo usted debe edificar y de qué tamaño deben de estar los cimientos para que pueda resistir su casa. ¿O no es así? Y una vez que ya le da la orientación, dice, bueno, sí la quiero así, hágame el fundamento. Empiezan primero a hacer los cimientos, y una vez que ya están, dice, ahora sí, vamos a levantar. ¿Sí, hermano? Pero a veces cada uno tiene en su mente diferentes visiones de su casa. ¿Sí? Eso es lo que marca la diferencia dentro de la iglesia.
El fundamento es Cristo, pero de nosotros depende cómo queremos nuestra casa. Hay personas que buscan una forma y dicen, yo quiero este material, yo quiero tabique rojo, otros dicen, no, con tabicón. Cada quien edifica como quiere. ¿Sí? Y empiezan a edificar su casa. ¿Y cuál es la finalidad? Que la tiene que construir bien, para que no se caiga. No es así. ¿Cómo está edificando su casa espiritual, hermano? ¿Cuáles son los materiales que usted le está poniendo? Como ahorita vamos a verlo más abajo. Heno, hojarasca, madera. ¿Con qué está edificando su casa? Entonces todos debemos de tener nuestra casa bien hecha. ¿Para qué? Para que cuando venga el tiempo, dice la palabra, cuando venga el viento y pegue, ¿qué va a pasar? Lo va a resistir, ¿no? Y si viene la lluvia, la va a sostener. Y si vienen los ríos, también se mantiene en pie, ¿o no es así? Entonces dice la palabra que el hombre que edifica de esa manera es aquel que oye, entiende y pone por obra la palabra del Señor. Y ahí se está dando cuenta cómo va su casa, hermano. Y muchos se van a dar cuenta. Cuando usted va en la calle y ve a una persona que empieza a construir, dice, mira, va bonita la casa. Pero aquí se paran y dicen, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no le siguió? A lo mejor se le terminó su dinero, no sé. Pero usted se va dando cuenta de las casas diferentes que se están construyendo. ¿Usted cree que así se le puede ver en la iglesia las casas que estamos construyendo espiritualmente cada una? ¿Usted se da cuenta cuando una casa se para? ¿Usted se da cuenta cuando una casa sigue avanzando? Dice, mira, va bien, va bien. Así es igual, hermano. Dios se da cuenta cómo vamos construyendo. ¿Qué buen material estamos metiendo, ¿sí?, a esa construcción? Porque usted no quiere que se caiga, ¿sí? Usted dice, no, pues yo quiero mi casa que tenga pisos bonitos, que sean de granito, ¿sí?, que tenga una bonita escalera, que tenga bonita distribución. Empieza uno a poner lo mejor, ¿verdad? Sí. Yo conocí una hermana, mi esposa la conoce. Esta hermana trabajaba era maestra, ¿verdad? Maestra, y gana bien, hermano. Y su esposo trabajaba en el aeropuerto y ganaba bien, hermano. ¿Y sabe qué hizo la hermana? Mi hermano es cristiana. Y le dijo, Señor, yo quiero pedir una cosa. Yo necesito una casa. Dice, mira, Señor, dámela como tú quieras. Dice, dámela. Si quieres con techo, eso de ¿cómo se llama? De lámina, de asbesto. Dice, aunque no tenga pisito. Así se la pidió. ¿Y qué cree? Que así vivía la hermana. Y tenía dinero. Y decía, no sé pedir. ¿Cómo le pedía al Señor? Pues así el Señor se la dio. ¿Usted quedará en una casa así, que tenga piso de tierra? Pues no, ¿verdad? No, bueno. O sea, hay que pedir bien, ¿verdad, Señor? Y hay que esforzarse para tener una bonita casa. ¿Sí? Para eso es. Por eso el Señor dice que somos, ¿sí?, como un edificio, ¿verdad? Pero el fundamento tiene que estar Cristo. Y cada uno vea cómo edifica, cómo está edificando su vida, cómo está edificando su casa espiritual. Esto es lo que debemos darnos cuenta. Porque si no, lo que estamos nosotros edificando a lo mejor es sobre la arena, ¿verdad? Y el que edificó sobre la arena, ¿qué le pasó, hermano? Se cayó. ¿Se le vino abajo todo? Sí, grande fue su ruina, ¿verdad? Y así pasa, hermano. Mire, cuando no está Cristo como el fundamento, el que sostiene la casa espiritual, va a venir el viento, hermano, va a venir la lluvia, va a venir alguna prueba cuanto a la fe, alguna enfermedad, y si Cristo no la tiene, la casa se le va a caer, hermano. Yo he visto mucha gente así. Son cristianos, parte de algún ser querido, ¿y qué pasa? Todo se viene para abajo y ya no quieren nada con Dios. Sí, cierto. Sí pasa.
No, hermano, siempre debe estar fundada su casa en Cristo. Amén. Para que cuando vengan esas necesidades, mire, Cristo las tiene en su mano. No le voy a decir que se va a entristecer, sí, hermano, pero la casa no se va a caer. Porque hay algunos que tienen una casa tan bonita, que cuando algún ser querido de ellos, un hijo, una esposa, se enferma o le diagnostican algo incurable, mire, hermano, todo se viene para abajo. Pero si está Cristo, vamos adelante, hasta donde el Señor nos lleve, con esa sierva. Por eso tenemos que tener cuidado cómo está edificando su casa. ¿Cómo lo está edificando, hermano? ¿Sí? Y luego dice en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Amén. ¿Usted quiere edificar aquí en la iglesia? El fundamento tiene que ser Cristo. Amén. Es el fundamento de la iglesia, Jesucristo, no hay otro. No son los siervos, como había aquí esta situación. Había partidismos y todos querían edificar sobre uno, sobre el otro. No, hermano, debemos de edificar sobre Jesucristo. Aleluya. Amén. Y dice en el verso 12, y si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego que la probará. Amén. Mira, hermano, ¿con qué estamos edificando? Aquí dice, con heno, con madera o con hojarasca. ¿Sí? Porque cada obra que nosotros estamos edificando, el fuego la va a probar. Así es. Su vida va a ser probada por fuego. ¿Sí? Y si su casa espiritual tiene oro, ¿sí? El oro tiene un significado acerca de Dios, ¿sí? Porque el oro es realeza. ¿Sí? Si usted está edificando con oro, que tiene una figura de Cristo, con plata que tiene otra figura de redención, usted se da cuenta, ¿sí? Y piedras preciosas, las que traían los sacerdotes, ¿verdad? Eso, cuando venga el fuego, van a resistir. Eso resiste. Pero lo que es la madera, el heno y la hojarasca, va a venir el fuego y ¿qué va a pasar? ¿Va a quemar o no es así? Entonces muchos se están edificando así, con materiales que cuando venga la prueba se van a consumir. Pero, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que usted va a perder la salvación? No. Usted va a sufrir la pérdida. Sí. Usted va a sentirla. ¿Pero qué dice? El fuego la probará. ¿Sí? ¿Pero qué dice? Que usted va a ser salvo aunque por fuego. Así dice la palabra del Señor. O sea que usted no va a perder la salvación, pero las recompensas sí se pueden perder. ¿Sí? Y es igual lo que está diciendo Pablo. Si nosotros estamos edificando la casa, que es la casa de Dios, sobre siervos, se va a detener el avance. Y la prueba de cada uno se va a probar. Y cuando venga esa prueba, hermano, ¿sí? Pues ahí se va a declarar sobre qué estaba hecho. Si sobre hombres, sobre Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Entonces vemos que esto lo va a probar. Dice en el verso 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Y hermanos, si usted está edificando con Cristo, va a tener recompensa. Porque hay mucha gente que edifica sobre hombres. Sobre hombres están edificando. Y le dan más realce al hombre que a Cristo. Amén. Y dice en el 15: si la obra de alguno se quemare,
Él sufrirá pérdida, sí, viene el mismo y será salvo, aunque así como por fuego. ¿Vieron algo? O sea que van a probar y usted va a ser salvo, pero aunque va a salir un poquito chamuscado por Dios. Sí, así dice la palabra. ¿Sí? Va a pasar un poquito chamuscado, hermano. Pero salvación no se pierde. Bueno, aquí lo dice el Señor. Y luego está hablando acerca de verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén, ¿no? Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Quién? Nosotros. ¿Sí? Usted es una morada de parte de Dios. Dios vive en usted, hermano. ¿Sí? Usted vive en Dios. Dice, ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes. ¿Sí? Por eso que cuando le digan, ¿cómo es que sientes tú la presencia de Dios? ¿O cómo es que tú dices que tienes la presencia de Dios? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Porque yo soy el templo de Dios. Amén. Y luego dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí, hermano, es donde está el mensaje tremendo. Que todas estas divisiones que el Señor está diciendo, que está sucediendo, ¿no? Y que el fundamento debe ser Cristo, y queremos ver cómo estamos sobreedificando, y que la obra que usted está edificando será probada. ¿Sí? Aunque usted va a ser salvo. Y luego le está diciendo, ustedes son la morada de Dios, el templo de Dios. ¿Sí? Y fíjense, hermano, esta es como una advertencia muy fuerte, porque dice el Señor, si alguno destruye el templo de Dios, o sea, lo divide, si algún hombre divide la iglesia, ¿qué va a pasar? Dios le destruirá. Vea qué tan delicado es cuando alguien se mueve una división tan fuerte dentro de la iglesia. ¿Sí? Que diga, no, es que yo me voy con él, yo me voy con acá y vamos a separarnos y vamos a hacer lo que... ¿Sí? Y cuando se divide la iglesia es el problema. ¿No se dan cuenta que es la casa de Dios? Usted no pagó por ella, el que pagó fue Cristo. Por eso el Señor hace una advertencia muy fuerte. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y eso puede hacer cuando hay divisiones en la iglesia. Se dividen. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con el hermano. Porque no me gusta cómo el hermano no me saludó, y empiezan a hacer sus partidos. ¿Sí? Y empiezan a decir, no, hermano, mira, es que acá hacemos mejor las cosas. Y empieza, hermano, el problema. O a lo mejor un chisme, hermano. Una murmuración. ¿Sí? ¿Ustedes creen que una murmuración no acaba con una iglesia? ¿Sí? ¿Sí? Miren, vamos. Tan sencillo. En un matrimonio, que están contentos, ¿sí? Nada más siempre les hay un rumor falso y a ver qué pasa. ¿Sí? Dígale, ¿qué crees que vi a tu esposa allá en la esquina con alguien? ¿Qué va a hacer? Fíjate, nada más un rumor. Entonces, veamos cómo debemos de tener cuidado. Y aquí debemos de quitar todo esto, ¿no? Todos rumores, todas malas intenciones, hay que quitarlo. Tengan en cuenta que la casa de Dios es el templo de Dios, es la morada de Dios. Y Dios quiere que vivamos en armonía todos, hermano. Por eso Pablo les pone este ejemplo y les dice, tengan cuidado, ¿sí? Porque las divisiones están deteniendo el crecimiento, no va a haber recompensas, ¿sí? Y van a estar en peligro que si alguien divide el cuerpo de Cristo, Dios también lo va a destruir a él. ¿Sí? Porque ustedes son el templo de Dios y ustedes son santos. ¿Sí? Por eso Pablo le dice, no les pude hablar
como espirituales, sino como todavía carnales, como a niños que andan en Cristo, porque ustedes están peleando, ustedes tienen contiendas, tienen celos, no se ponen de acuerdo. Entonces, vea, por eso la carta que está escribiendo el apóstol Pablo es acerca de qué tan peligrosas son las divisiones en la iglesia. ¿Qué pensar? Mire, mejor si usted no está de acuerdo con algo, ¿sí? Simplemente dígale, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo quiero irme a otro lado, mire, con gusto, hermano. Oramos por él, que Dios lo bendiga y que lo prepare. Pero yo nunca me voy a atrever a maldecirlo. Yo nunca me voy a atrever a decirle que usted está mal. No, nunca. Porque Dios nunca me puso para esto. Al contrario, mi deseo es que esté en otro lado, que trabaje justo, que Dios te lo levante, ¿sí? Que sea un vaso en las manos del Señor. Porque miren, a veces hay muchos celos aquí en la iglesia. Y le voy a decir algo, hermano. Hay hermanos aquí que me decían,